La esposa infiel espetó: deja de ser tan controlador, es solo una cena con mi ex. Hice que se arrepintiera. Brindo por el abogado, que pasa sus noches trabajando en la esposa de otro hombre. El tenedor se detuvo, a medio camino de mi boca, cuando Mónica lo dijo. Así, sin más, durante la cena de pastel de carne del martes por la noche. Mi esposa de 18 años soltó la bomba, una que lo cambiaría todo. He estado teniendo fantasías sobre ti, yo y Trent juntos, dijo ella, cortando su carne. Con precisión quirúrgica. De hecho, lo invité esta noche, para discutirlo. Sonó el timbre. Perfecto. Es un momento terrible. Soy Jack Morrison, tengo 43 años, soy un exboxeador de los guantes de oro. Convertido en ajustador de seguros. He visto suficientes accidentes automovilísticos, y también incendios de casas. Para saber cuándo algo está a punto de explotar. La sonrisa engreída, que se extendía por el rostro de Mónica, me dijo que yo estaba sentado. Justo en la zona de explosión. Ese debe ser el ahora, dijo ella, secándose los labios con la servilleta de tela. Que yo había planchado esa misma mañana, porque, aparentemente, ahora me dedico a planchar servilletas. Nuestra hija, Lily, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Con 17 años, ya era toda una experta en fingir. Que su familia no estaba completamente arruinada. Niña lista. ¿Lo invitaste aquí? Le pregunté, con la voz firme, a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. Como el vapor en una olla a presión. A nuestra casa, para discutir tus fantasías. Los ojos verdes de Mónica brillaron, con algo que no era amor. Me di cuenta de que no había sido amor, desde hacía mucho tiempo. No seas tan dramático, Jack. Todos somos adultos aquí. El timbre volvió a sonar, más largo esta vez, mucho más insistente. Me puse de pie lentamente, y mi silla raspó contra el piso de madera. El mismo que yo había restaurado, hace 3 veranos. En aquel entonces, cuando todavía pensaba que valía la pena salvar este matrimonio. En la época en que creía que Mónica apreciaba la sangre, el sudor y las lágrimas. Que yo había derramado, para hacer de esta casa un hogar. Si él cruza esa puerta, dije en voz baja, voy a enfrentarlo. Mónica se rió. De hecho, se rió a carcajadas. Oh, Jack, eres tan posesivo. Es 2023, no 1953. Ahora, la gente explora su lado romántico. Mamá, qué asco, murmuró Lily, levantando finalmente la vista de su teléfono. ¿Puedo ir a comer a casa de Sara? Termina tu cena, cariño, dijo Mónica dulcemente. Luego se dirigió a mí, ¿vas a abrir la puerta, o debería hacerlo yo? Caminé hacia la puerta principal, con las manos apretadas en puños. A través del vidrio esmerilado, pude ver la silueta de Trent. Alto, delgado, y probablemente vistiendo uno de esos trajes caros. Que Mónica siempre estaba halagando. Trent Blackwood, socio menor en Morrison y Asociados. Sí, el mismo apellido que yo, pero sin ningún parentesco. Solo otra broma cósmica, en el espectáculo de porquería, en el que se había convertido mi vida. Abrí la puerta de un tirón. Hola, Jack. Trent mostró su sonrisa de $1.000.000, esa que probablemente derretía bragas. En los tribunales de todo Men. Mónica me invitó a cenar. Espero que no te importe. Llevaba una botella de vino en la mano. Una buena botella. Probablemente, costaba más de lo que yo ganaba en un día entero. Ajustando reclamos por choques menores y fuegos de cocina. La verdad, si me importa, le dije. Su sonrisa titubeó. Oh, bueno, tal vez podríamos. Lo agarré por su corbata de seda, y lo arrastré hacia el garaje, cerrando la puerta de golpe. Justo detrás de nosotros. La puerta automática del garaje estaba cerrada, dándonos privacidad. Mi viejo saco de boxeo,
colgaba en la esquina, al lado de la mesa de trabajo, donde yo había construido la primera bicicleta de Lily. Déjame explicarte algo, Trent, le dije, acorralándolo contra mi mesa de trabajo. Las herramientas resonaron. No me importa cuántas horas facturables hayas registrado junto a mi esposa. No me importan sus fantasías. Pero si crees que vas a entrar a mi casa a hablar sobre acostarte con mi esposa, mientras comemos estofado de carne, entonces eres más tonto de lo que pareces. Recogí una palanca de la mesa, no para usarla, sino solo para dejar claro mi punto. Y confía en mí, continué, te ves bastante ridículo ahora mismo. El rostro de Trent se había puesto pálido. Jack, amigo, creo que ha habido un malentendido. El único malentendido es que Mónica haya pensado que yo me quedaría ahí sentado, como un cornudo, mientras ella planeaba un trío en la mesa de la cena. Golpeé la palanca, suavemente contra la palma de mi mano. Así que, esto es lo que va a pasar. Vas a tomar tu elegante vino, tu elegante traje. Y te vas a largar al demonio de mi propiedad. Si te vuelvo a ver por aquí, te irás en una silla de ruedas. ¿Quedamos claros? La puerta del garaje, que conectaba con la casa, se abrió. Mónica estaba ahí parada, con las manos en las caderas, y luciendo más molesta que preocupada. Jack, ¿qué estás haciendo? Sacando la basura, le respondí, sin apartar los ojos de Trent. Trent se arregló la corbata, tratando de salvar algo de su dignidad. Tal vez, deberíamos hablar de esto en otro momento, Mónica. No habrá otro momento, repliqué. La risa de Mónica sonó afilada y muy fría. Estás siendo ridículo, Jack. Trent es un colega, un amigo. Los amigos, por lo general, no discuten fantasías íntimas, durante una cena familiar, contesté. Trent se movió cautelosamente hacia la puerta principal del garaje. Presioné el botón, y la puerta se abrió con un estruendo. Nuestra vecina, Barb, estaba recogiendo su correo al otro lado de la calle. Ella saludó con la mano, luego notó la tensión, y rápidamente desvió la mirada. Esto no ha terminado, dijo Mónica, mientras Trent corría a toda prisa hacia su BMW. Lo vi alejarse, con los neumáticos rechinando ligeramente. Un aficionado. En mis días de boxeo, yo había aprendido una lección: la verdadera pelea comienza justo después de lanzar el primer golpe. Eres patético, me dijo Mónica por la espalda. Tal vez, la próxima vez invite a más amigos. Me volví para enfrentar a mi esposa. Ella estaba parada en el marco de la puerta, como si fuera una reina, observando su decepcionante reino. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, y su maquillaje lucía impecable. A pesar de lo avanzado de la hora, ella siempre había sido hermosa. Qué lástima, que la belleza sea solo algo superficial. ¿Quieres una guerra, Mónica?, le dije en voz baja. ¿Tendrás una? Ella sonrió con suficiencia, y caminó de regreso hacia la casa, dejándome a solas en el garaje. Junto con mis herramientas, mi saco de boxeo, y la creciente certeza de que mi matrimonio no solo había terminado. En realidad, había estado muerto durante meses, e incluso, tal vez años. Yo simplemente, aún no había olido la podredumbre. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Barb: ¿todo bien por ahí? Le respondí: apenas estoy empezando. A la mañana siguiente, Mónica actuó, como si nada hubiera pasado. Ella se sentó en la isla de la cocina, desplazándose por la pantalla de su teléfono. Y bebiendo café. Lo tomaba en la misma taza que yo le había regalado la Navidad pasada. La mejor esposa del mundo, decía. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. Estoy pensando en redecorar el dormitorio, dijo ella, sin siquiera levantar la vista. En algo mucho más moderno, y menos masculino. Yo estaba preparando huevos para el desayuno de Lily, intentando mantener, de algún modo,
Una cierta normalidad, en nuestro hogar que se deterioraba rápidamente. ¿Masculino? ¿Te refieres a los muebles, que yo mismo construí con mis propias manos? Es muy rústico, comentó Mónica, mirándome finalmente a los ojos. Pero estoy pensando, que necesitamos un cambio. Un nuevo comienzo. Lily entró tropezando a la cocina, con los auriculares puestos. Y la mochila colgada sobre un hombro. Agarró un trozo de pan tostado, y se dirigió directo hacia la puerta. El desayuno, le grité. Comeré en la escuela, murmuró ella. Lily, siéntate, y cómete el desayuno con tu familia, le ordenó Mónica bruscamente. Nuestra hija se detuvo, se quitó un auricular, y nos miró a ambos alternativamente. Incluso a sus 17 años, ella podía leer el ambiente, mucho mejor que la mayoría de los adultos. ¿Ustedes se van a divorciar?, preguntó sin rodeos. La pregunta flotó pesadamente en el aire, como el humo, proveniente del incendio de una casa. La taza de café de Mónica se detuvo a medio camino, antes de llegar a sus labios. Yo seguí revolviendo los huevos. El único sonido presente era el chisporroteo de la mantequilla en la sartén. No seas dramática, dijo Mónica finalmente. Tu padre y yo, simplemente estamos explorando nuevas dinámicas, dentro de nuestra relación. ¡Qué asco, mamá! Solo di que estás teniendo una crisis de la mediana edad. Como cualquier persona normal. No pude evitar sonreír. Lily había heredado mi sarcasmo, pero también la lengua afilada de Mónica. Una combinación, muy peligrosa. Después de que Lily se fue a la escuela, Mónica desapareció, encerrándose en su oficina en casa. Supuestamente para prepararse para el tribunal. Yo sabía bien qué estaba haciendo. Ella le estaba enviando mensajes de texto a Trent, probablemente. Para planear su próximo movimiento. Yo había visto las señales, durante meses. Noches hasta tarde en la oficina, lencería nueva, escondida en el fondo de su cajón. Y llamadas telefónicas susurradas, que siempre terminaban en cuanto yo entraba a la habitación. Debería haberla confrontado en ese entonces, debería haberle exigido la verdad. Pero, en lugar de eso, había elegido creer en sus mentiras, porque la alternativa era admitir que todo lo que yo había construido, se estaba desmoronando por completo. Sin embargo, la noche anterior lo había cambiado todo. La máscara, por fin, se había caído. Conduje hacia el gimnasio de boxeo, el lugar donde yo había entrenado a mis 20 años. Antes de que Mónica me convenciera de que pelear estaba por debajo del nivel de alguien con mi inteligencia. El gimnasio de Mick no había cambiado mucho. Todavía olía a sudor, a cuero gastado, y a sueños rotos. El anciano en persona, estaba trabajando con el saco de boxeo. Sus movimientos todavía eran precisos, a pesar de que ya pasaba de los 70 años. Bueno, que me aspen, exclamó Mick, limpiándose el sudor de la frente, con una toalla pequeña. Jack Morrison. Pensé que en estos días, ya eras demasiado elegante, para juntarte con nosotros. Los de la clase trabajadora. Nunca seré demasiado elegante para ti, Mick. Él estudió mi rostro de cerca, con los ojos de alguien, que había visto a muchos peleadores. Tanto dentro como fuera del ring. ¿Problemas en casa? Le conté sobre la cena de fantasía de Mónica, sobre el tal Trent, y sobre la lenta, pero segura disolución de mi matrimonio. Mick me escuchó, sin juzgarme en ningún momento, asintiendo o gruñendo de vez en cuando. En señal de comprensión. Las mujeres como ella, dijo cuando terminé mi relato. No respetan la debilidad en un hombre. Tú has estado jugando a la defensiva durante años. Dejándola a ella tomar las decisiones. Ya es hora de que pases a la ofensiva. Amenacé a Trent con una palanca. Estoy bastante seguro de que eso cuenta como jugar a la ofensiva. Mick soltó una carcajada. Eso solo fue un disparo de advertencia. La verdadera pelea ocurre justo aquí arriba.
Él se golpeó la sien suavemente. Tú eres más inteligente que los dos juntos. Usa eso a tu favor. Pasé una hora entera, golpeando el saco de boxeo, mientras mis músculos, a su manera, recordaban el viejo ritmo, incluso después de tantos años. Cada golpe que daba, representaba la sonrisa engreída de Mónica. Cada combinación de puñetazos, era la mueca de superioridad de Trent. Para cuando finalmente terminé, mis nudillos estaban en carne viva, pero mi mente estaba totalmente despejada. Cuando llegué de vuelta a casa, Mónica se estaba arreglando, para asistir a un evento de su trabajo. Ella había extendido un vestido negro sobre nuestra cama, uno nuevo, muy caro. Y con un corte diseñado, para lucir los encantos, que aparentemente, yo había dejado de apreciar. Llegaré tarde esta noche, dijo ella, aplicándose lápiz labial, frente al espejo del baño. ¿Fiesta de la oficina? ¿Estará Trent allí? Su mano se detuvo, por solo un segundo. Probablemente. Él trabaja en la misma firma, Jack. ¿Cierto? Qué tonto de mi parte. Ella se dio la vuelta para mirarme, con sus ojos verdes, brillando de pura irritación. ¿Te vas a poner raro con este tema? Porque no voy a tolerar celos, ni tampoco ataques de paranoia. Ni se me ocurriría, le respondí. Diviértete. Después de que ella se fue, hice algo que nunca antes había hecho. Revisé sus cosas, no estoy orgulloso de ello, pero tiempos desesperados, medidas desesperadas. Y todo eso. En el cajón de su mesita de noche, justo debajo de una pila de informes legales, encontré un recibo del Hotel Marriott, del centro de la ciudad. Era por servicio a la habitación para 2 personas, champán y fresas. La fecha marcaba el martes pasado, exactamente cuando ella, supuestamente, había estado trabajando hasta tarde, en el caso Henderson. Mis manos temblaron, mientras fotografiaba el recibo, con la cámara de mi teléfono. 18 años de matrimonio, y todo se había reducido a esto, a reunir pruebas a escondidas. Como si yo estuviera investigando un simple fraude de seguros. Pero la verdadera prueba incriminatoria estaba en el maletín de su computadora portátil. Ella había olvidado cerrar su correo electrónico. Y ahí estaba, a simple vista. Meses enteros, de correspondencia constante con Trent. No se trataba solo de correos de trabajo, sino de mensajes muy personales, que me revolvieron el estómago. No puedo esperar a sentirte dentro de mí otra vez, decía uno, enviado la semana pasada. Jack no sospecha absolutamente nada. Está demasiado ocupado. Jugando a ser el hombre de mantenimiento, decía otro. La peor parte de todo, no fueron los detalles explícitos de su aventura. Fue la forma en que hablaban de mí, como si yo fuera una simple broma. Un marido patético, demasiado estúpido para darse cuenta de lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. Imprimí todo. Cada correo electrónico, y cada hilo de mensajes de texto, al que pude acceder. Cada recibo, y estado de cuenta de la tarjeta de crédito, que narraba a la perfección la historia de la doble vida de mi esposa. La evidencia llenó por completo una carpeta manila, que luego encerré bajo llave en mi caja de herramientas del garaje. Mónica llegó a casa a las 2:00 de la madrugada, apestando fuertemente a vino. Y a una colonia que no era la mía. Ella se deslizó bajo las sábanas de la cama, pensando que yo estaba profundamente dormido. ¿Cómo estuvo la fiesta?, pregunté en voz baja. Ella se tensó. Bien. De hecho, bastante aburrida. ¿Estuvo Trent allí? No me acuerdo. Yo estuve haciendo contactos con clientes potenciales. Me di la vuelta, para mirarla en la oscuridad. Mónica, ¿tú me amas? La pregunta pareció sorprenderla bastante. Ella se quedó callada, por un largo momento. Esa es una pregunta complicada, Jack. No, no lo es. Es la pregunta más simple de todo el mundo.
Hubo otra larga pausa. Entonces, yo amo la vida que hemos construido. Y amo a nuestra familia. Eso no fue lo que te pregunté. Ella se dio la vuelta, dándome la espalda. Estoy cansada, Jack. Podemos hablar de esto mañana. Pero yo ya tenía mi respuesta, y mañana mismo, iba a empezar a hacer algo al respecto. La fiesta del trabajo de Mónica era el viernes siguiente, en un restaurante de lujo. En el centro de la ciudad. Ella había dejado muy claro que yo no estaba invitado. En realidad, es más bien un evento para hacer contactos, cariño. Sin embargo, Mick tenía otras ideas. Vas a ir, me dijo con firmeza, durante nuestra sesión de entrenamiento de esa tarde. Ya es hora de que veas con qué estás lidiando realmente. Ella no me quiere allí. ¿Desde cuándo necesitas permiso para asistir a los eventos de trabajo de tu propia esposa? Él tenía un buen punto. En los primeros años de nuestro matrimonio, yo había sido el acompañante de Mónica. En todos y cada uno de los eventos de la firma. En algún punto del camino, yo me había convertido en una vergüenza para ella. Ella prefería esconderme de los demás. Me di una ducha rápida, me puse mi mejor traje, ese de color azul marino. Que la misma Mónica había elegido, para su graduación de la escuela de Derecho. Y conduje directamente hacia el centro. El restaurante era uno de esos lugares elegantes, donde las porciones de comida son diminutas. Pero los precios son astronómicos. A través de la ventana, pude ver a Mónica siendo el centro de atención cerca de la barra. Riéndose de algo que Trent le estaba susurrando al oído. La anfitriona del local intentó detenerme, pero la esquivé rápidamente. Vengo con la fiesta de Morrison y Asociados. El rostro de Mónica se puso completamente blanco en cuanto me vio. Trent, por otro lado, tenía cara de querer salir corriendo, directo hacia la salida de emergencia. Jack, exclamó Mónica, con la voz tensa, y una alegría muy forzada. ¡Qué gran sorpresa! Pensé que podría darle una sorpresa a mi esposa, dije yo, lo suficientemente fuerte. Como para que las conversaciones cercanas se detuvieran. Espero que no te importe, que me haya colado en la fiesta. Varios de los colegas de Mónica se voltearon para mirarnos. Yo reconocí a la gran mayoría de ellos, por haberlos visto en eventos anteriores. En la época en que aún se me consideraba digno de ser incluido. Por supuesto que no, respondió Mónica, con los dientes apretados. ¡Qué detalle tan considerado! Caminé con calma hacia la barra, y pedí un vaso de whisky. Sin hielo. El cantinero era un tipo joven, con los brazos llenos de tatuajes. Y con ese tipo de sonrisa burlona, que dejaba claro que él había presenciado muchos dramas domésticos, desarrollándose sobre su barra. Hazlo doble, agregué. Mónica apareció justo a mi lado. ¿Qué estás haciendo aquí, Jack? Apoyando la carrera de mi esposa. ¿Acaso no es eso lo que hacen los buenos maridos? Te estás avergonzando a ti mismo. ¿De verdad, o te estoy avergonzando a ti? Antes de que ella pudiera siquiera responder, Trent se materializó al otro lado mío. Visto de cerca, él era aún más guapo de lo que yo recordaba. Tenía dientes perfectos, cabello perfecto, y probablemente, unos abdominales perfectos. Justo debajo de esa camisa hecha a la medida. Hola, Jack, me saludó él, extendiéndome la mano, como si fuéramos viejos amigos de toda la vida. Me alegra que hayas podido venir. Yo miré su mano, pero no se la estreché. Trent. Todavía estás respirando, por lo que veo. Su sonrisa se tambaleó. Mónica rápidamente se interpuso entre nosotros. ¿Por qué no vas a buscar algo de comida, cariño?, sugirió ella. Se supone que los camarones están excelentes hoy. No tengo nada de hambre para camarones, contesté, sin apartar mis ojos del rostro asustado de Trent. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. Otros invitados de la fiesta
ya estaban empezando a mirarnos abiertamente. El jefe de Mónica, un tiburón de cabello plateado llamado Patterson, observaba la escena. Desde el otro lado de la habitación, con evidente interés. Fue entonces, cuando me llegó la inspiración. Tomé mi bebida, y fingí tropezarme torpemente, derramando accidentalmente todo el contenido de mi vaso sobre la parte delantera de la impecable camisa blanca de Trent, manchando también su costosa chaqueta de traje. «Oh, mierda», exclamé en voz alta. «Lo siento mucho, amigo. Qué torpe de mi parte». Trent saltó hacia atrás, con el whisky goteando directamente de su barbilla. «¿Qué demonios?» «Fue un error genuino», le dije, mientras agarraba un puñado de servilletas de la barra. Déjame ayudarte a limpiar todo esto». Empecé a frotar su camisa, presionando mucho más fuerte de lo necesario. Él trató de apartar mis manos con enojo, pero yo seguí insistiendo, haciendo que la mancha se volviera mucho peor. «Está bien», murmuró él, a través de sus dientes apretados. «Yo me encargo de esto». No, de verdad insisto. Es lo menos que puedo hacer». Miré alrededor de la habitación, observando todas las caras atentas de los presentes. «Damas y caballeros, me gustaría proponer un brindis». Mónica me agarró fuertemente del brazo. «Jack, no lo hagas». Pero yo, ya estaba levantando mi vaso vacío, en dirección a Trent Blackwood, socio menor. Y el cercano colega de mi esposa. Que su desempeño en los tribunales sea mucho mejor que su pobre desempeño en otras áreas. Toda la habitación quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Trent se puso de un rojo intenso. Mónica, por su parte, parecía estar a punto de desmayarse. «Brindo por el hombre que ha estado trabajando tan duro junto a mi esposa. En esos informes nocturnos», continué, realmente, dedicando muchas horas extra. Si es que me entienden. Patterson, el jefe, comenzó a caminar hacia nosotros, pero yo aún no había terminado. Y por mi amorosa esposa, Mónica, quien siempre ha creído fervientemente en la exploración de nuevas estrategias legales, a veces con múltiples partes involucradas al mismo tiempo. Fue entonces, cuando Trent se abalanzó violentamente sobre mí. Yo lo vi venir, desde a 1 kilómetro de distancia. Mis años de entrenamiento de boxeo se activaron de inmediato. Y esquivé su torpe golpe con un simple paso lateral, dejando que su propio impulso lo hiciera chocar de lleno contra la barra. Las botellas resonaron al caer, y el cantinero soltó una maldición. «Caballeros, por favor», ladró Patterson, pero el daño ya estaba hecho. La seguridad del lugar apareció de la nada. Eran 2 tipos grandes, vestidos con trajes baratos, que parecían querer estar en cualquier otro lado. Ellos agarraron a Trent, tirando de su chaqueta arruinada, y comenzaron a escoltarlo directamente hacia la puerta de salida. «Esto no ha terminado», me gruñó con rabia. «Sí, ya terminó», le respondí con total calma. Mónica los siguió hacia la salida, dejándome completamente solo en la barra, rodeado por una habitación llena de abogados, quienes, de repente, estaban muy interesados en observar el fondo de sus bebidas. El cantinero me miró fijamente, con una expresión que se acercaba bastante al respeto. «¿Otro trago doble?», me preguntó. «Sírvame uno triple». Mi teléfono vibró, anunciando un mensaje de texto de Lily: «Papá. La fiesta de trabajo de mamá está por todo Instagram. ¿Estás bien?». Miré a mi alrededor, observando a los colegas de Mónica en la habitación. Todos ellos estaban susurrando y robándome miradas de reojo. Para el día de mañana, esta historia estaría en boca de toda la comunidad legal. La reputación de Mónica, tan cuidadosamente cultivada a lo largo de los años, acababa de recibir un golpe masivo, y yo apenas estaba comenzando. Le respondí a Lily, escribiendo en el teléfono: «Nunca he estado mejor, cariño. Nunca mejor».
Las consecuencias del incidente en el restaurante fueron rápidas y además, brutales. Para el lunes por la mañana, Mónica ya ni siquiera me dirigía la palabra. Ella se había mudado al dormitorio de invitados, y se comunicaba conmigo solo a través de Lily, quien, claramente, se sentía muy incómoda por estar atrapada en medio de nosotros. Mamá dice que tienes que pedirle disculpas a Trent, me dijo Lily, durante el desayuno. Mamá puede decirme eso ella misma, respondí yo, sin levantar la vista de mi taza de café. También dice que estás sufriendo una especie de crisis nerviosa. En ese momento, sí levanté la mirada. ¿Y tú qué piensas, Lily? ¿Crees que estoy teniendo una crisis? Mi hija estudió mi rostro, con la misma intensidad de alguien que había heredado las mentes analíticas de ambos padres. Yo creo que mamá ha estado actuando muy raro durante meses, y tú, finalmente te diste cuenta. Niña lista. Quizás, demasiado lista para su propio bien. Mónica salió de su oficina, luciendo como si hubiera dormido, casi tan mal como lo había hecho yo. Su cabello, usualmente perfecto, estaba recogido hacia atrás, en una coleta desordenada. Y tenía ojeras muy oscuras debajo de los ojos, que el maquillaje no lograba ocultar del todo. Tenemos que hablar, dijo ella. Ahora si quieres hablar. Aquí no, dijo ella, lanzándole una mirada a Lily. En algún lugar más privado. Terminamos yendo al restaurante de la Ruta 1, el mismo lugar en el que habíamos tenido nuestra primera cita, hacía ya 20 años. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Nos sentamos en una cabina de la esquina, con 2 tazas de café, enfriándose lentamente entre nosotros, mientras nos mirábamos fijamente. Como si fuéramos 2 completos extraños. Me humillaste por completo, dijo Mónica, finalmente rompiendo el silencio. ¿Yo te humillé a ti? ¡Qué gracioso! Lo hiciste frente a mis colegas, y frente a mi jefe. ¿Tienes alguna idea de lo que esto podría hacerle a mi carrera profesional? Saqué mi teléfono de inmediato, y abrí la galería de fotos. Allí estaban las imágenes de los recibos de sus hoteles. Las capturas de pantalla de sus correos con Trent. Y también los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito, mostrando cobros en restaurantes a los que yo nunca había ido. ¿Tienes alguna idea de lo que esto podría hacerle a nuestro matrimonio? Le pregunté, deslizando el teléfono por la mesa hacia ella. El rostro de Mónica pasó rápidamente por toda una serie de expresiones: sorpresa, enojo, miedo profundo, y finalmente, algo que incluso podría haber sido alivio. Revisaste mis cosas privadas. Tú las dejaste tiradas por ahí. Es un trabajo muy descuidado, sobre todo para una abogada. Ella empujó el teléfono de regreso hacia mí, sin molestarse en revisar las evidencias. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Quieres que nos divorciemos? ¿Tú lo quieres? Hubo otra larga pausa. El restaurante estaba casi vacío, a excepción de un camionero sentado en la barra. Y una pareja de ancianos, que compartía un trozo de pastel. Personas normales, viviendo vidas completamente normales, y que probablemente no estaban sentadas en restaurantes de carretera, enfrentándose a 18 largos años de mentiras. Yo quiero que luches por mí, dijo Mónica en voz baja. Esa inesperada confesión me tomó por sorpresa. ¿Qué dijiste? Todos estos meses, he estado esperando que te dieras cuenta, que te importara. Y que hicieras algo más, aparte de arreglar el estúpido fregadero, y fingir que todo estaba bien. Así que tuviste una aventura, solo para llamar mi atención. Tuve una aventura, porque me sentía totalmente invisible, dentro de mi propio matrimonio. Sus ojos brillaban, llenos de lágrimas contenidas. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste? Que realmente me miraste, como si yo fuera algo más. Que solo otro electrodoméstico de la casa. Yo quería discutir, quería defenderme a toda costa, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. ¿Por qué,
Tal vez, en algún lugar en el fondo de mi ser, yo sabía perfectamente que ella tenía razón. Habíamos caído en una rutina tan cómoda, que poco a poco, se había convertido en una prisión. Trent me hace sentir viva, continuó ella. Él me ve como a una mujer atractiva, no solo como una esposa y una madre. Trent te ve como a una simple conquista, le respondí. Confía en mí, he leído sus correos. No eres su primera mujer casada, y definitivamente. No serás la última. Algo parpadeó, fugazmente, a través de su rostro. Quizás fue duda, o tal vez dolor. Al menos él lo intenta, dijo ella. Nos sentamos en silencio, durante un buen rato, ambos totalmente perdidos. En nuestros propios pensamientos. Finalmente, Mónica se inclinó sobre la mesa, y me tocó la mano con suavidad. No tiene por qué terminar de esta manera, Jack. Podríamos intentar ir a terapia de parejas. Y arreglar las cosas entre nosotros. Por un breve momento, casi le creí, y casi me permití mantener la esperanza. ¿De qué podríamos encontrar el camino de regreso, a lo que fuera que habíamos tenido? Al principio de nuestra relación. Pero luego, recordé la risa cruel en su voz, cuando ella había invitado a Trent a cenar. La manera despectiva, en la que me había mirado, como si yo fuera alguien completamente patético. ¿Y qué hay de Trent? Todo se acabó con él. Tiene que ser así, especialmente después de lo que pasó en el restaurante. ¿Por qué te atraparon, o porque realmente te diste cuenta, de que estaba mal lo que hacías? Ella retiró su mano rápidamente. ¿Acaso importa eso ahora? Sí, Mónica, claro que importa. Ella miró por la ventana hacia el estacionamiento, donde una joven pareja se estaba subiendo a un Honda destartalado, mientras se reían de algo. Se veían muy felices, enamorados, justo de la misma manera en que nosotros solíamos vernos antes. No te puedo prometer que esto no volverá a suceder, dijo ella finalmente. No puedo prometerte que no me sentiré aburrida, sola o estúpida de nuevo. Pero sí puedo prometerte que lo intentaré. No era suficiente. Ya no más. Quiero que te vayas de la casa, le dije con firmeza. Ella volvió la cabeza hacia mí, de golpe. ¿Qué dices? Quiero que estés fuera de mi casa esta misma noche. Jack, por favor, sé razonable. ¿A dónde se supone que voy a ir? No lo sé. Quizás Trent tenga una habitación libre para ti. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. De hecho, sí puedo hacerlo. La casa está a mi nombre en su totalidad. ¿Lo recuerdas? Tú estabas demasiado ocupada con la escuela de Derecho. Cuando la compramos, así que yo mismo me encargué de todo el papeleo legal. Fue un golpe bastante bajo, y ambos lo sabíamos perfectamente. Pero mis 18 años de matrimonio con ella me habían enseñado con exactitud a dónde apuntar para causar el máximo daño posible. El rostro de Mónica se endureció. Está bien, pero me voy a llevar a Lily conmigo. Ni demonios lo harás. Ella también es mi hija. Ella tiene 17 años, y vive en el estado de Maine. A esa edad, puede elegir libremente. ¿Con qué padre prefiere vivir? ¿Quieres apostar a cuál de los dos elegirá? Nos quedamos mirando el uno al otro, desde lados opuestos de la mesa. Éramos dos personas, que alguna vez se habían prometido amarse profundamente. Hasta que la muerte los separara. Y ahora, solo estábamos calculando cuánto daño mutuo éramos capaces de infligir. ¿Es así como realmente quieres jugar a esto?, me preguntó Mónica. Tú fuiste quien empezó este juego, cuando invitaste a tu novio a cenar a mi casa. Yo. Simplemente estoy jugando para ganar la partida. Ella se puso de pie, arrojó un billete de $5 sobre la mesa, y salió caminando. Sin decir una sola palabra más. La vi alejarse, conduciendo su BMW, probablemente dirigiéndose directamente al apartamento de Trent,
para llorar sobre su hombro. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, proveniente de un número desconocido. Crees que has ganado algo, pero no tienes ni la menor idea de lo que acabas de empezar. Le mostré el mensaje a la camarera, una mujer de mediana edad llamada Dolores, quien había estado trabajando en ese restaurante desde antes de que yo naciera. Suena a que alguien está muy enojado contigo, cariño, comentó ella, mientras volvía a llenar mi taza de café. Sí, asentí yo. Y apenas estoy empezando a hacer que se enojen mucho más. Mónica se mudó con su mejor amiga, Janet, una administradora de redes sociales, que trataba el drama como si fuera dinero, y que siempre parecía tener su teléfono en la mano, grabándolo todo. Janet vivía en un moderno apartamento, en el centro de la ciudad, que gritaba a los cuatro vientos: me esfuerzo demasiado. Tenía paredes de ladrillo visto, iluminación industrial, y muebles que parecían muy caros, pero bastante incómodos. Yo sabía todo esto, porque Lily me lo había contado. A pesar de los constantes intentos de Mónica, por poner a nuestra hija en mi contra, Lily había elegido quedarse conmigo en la casa. En parte, porque todos sus amigos estaban en nuestro distrito escolar, pero principalmente porque ya estaba cansada de las tonterías de su madre. Mamá está actuando como una loca, me dijo Lily una noche, mientras comíamos comida china para llevar, sentados en el sofá. No para de llorar, y se la pasa diciendo que tú arruinaste su vida. ¿Y tú qué piensas sobre eso? Lily consideró la pregunta, mientras enrollaba un poco de lo mein alrededor de sus palillos chinos. Yo creo que ella misma arruinó su vida, en el momento en que empezó a engañarte. No soy estúpida. Papá. Yo sabía perfectamente que algo estaba pasando. Nunca me dijiste nada. ¿Acaso habría importado? De todos modos, los adultos nunca escuchan a los niños cuando se trata de este tipo de cosas. Ella tenía un buen punto. A sus 17 años, Lily ya había desarrollado un gran nivel de cinismo, que probablemente provenía de ver cómo el matrimonio de sus padres se desintegraba lentamente. ¿Estás bien con todo esto?, le pregunté. Ella se encogió de hombros. ¿Vas a empezar a salir con otras personas? La repentina pregunta me tomó con la guardia baja. La verdad es que ni siquiera lo he pensado. Qué bueno, porque eso sería muy raro. Por lo menos, espera hasta que me gradúe. Me reí, a pesar de todo. Trato hecho. Los siguientes días cayeron en un ritmo bastante extraño. Yo iba al trabajo a ajustar reclamos de seguros, y fingía sin parar que mi vida personal no estaba implosionando. Lily iba a la escuela todos los días, y regresaba a casa trayéndome actualizaciones sobre el comportamiento, cada vez más errático, de Mónica. Y, en algún lugar al otro lado de la ciudad, Mónica y Trent probablemente estaban tramando su siguiente movimiento. No tuve que esperar mucho tiempo para descubrir de qué se trataba. El jueves por la noche, yo estaba en el garaje, trabajando en una vieja motocicleta que había estado restaurando, cuando, de repente, 3 autos se detuvieron en la entrada de mi casa. El BMW de Mónica, el Audi de Trent, y un Toyota que yo no reconocí. Las puertas de los autos se cerraron de golpe, y pude escuchar voces muy enojadas, acercándose hacia mí. Me limpié las manos con un trapo de taller, y salí al exterior para recibirlos. Mónica venía liderando un pequeño ejército, la acompañaban Trent, Janet, y otras 2 mujeres, a las que reconocí del bufete de abogados. Todos ellos parecían estar listos para ir a la guerra. Jack, me llamó Mónica en voz alta, dejando que su voz resonara a través de todo el patio. Necesitamos hablar. ¿Ya hablamos en el restaurante? ¿Lo recuerdas? Esto es diferente. Ellos se acomodaron, justo en el césped de mi jardín delantero, pareciendo casi un pelotón de fusilamiento.
Trent se quedó un poco más atrás que el resto, probablemente, recordando nuestro último encuentro. Una decisión muy inteligente. ¿De qué se trata todo esto, Mónica? Se trata de ti. De cómo estás difundiendo mentiras, e intentando destruir toda mi reputación. Yo no he dicho ninguna mentira. Todo lo que dije aquella noche en el restaurante era absolutamente cierto. Janet dio un paso hacia adelante, con su teléfono ya en la mano, y grabando. Tú atacaste físicamente a Trent. Eso es agresión. Tenemos testigos. Yo solo le derramé una bebida encima. Los accidentes ocurren. No fue ningún accidente, intervino Trent, encontrando finalmente su voz. Tú, deliberadamente. Pruébalo, lo interrumpí sin piedad. Una de las otras mujeres presentes, una pelirroja cuyo nombre yo no podía recordar en ese momento, alzó la voz. Mónica ya nos ha contado todo. Sobre tu comportamiento controlador, sobre tus amenazas. Y sobre tu negativa constante, a permitirle explorar su libertad romántica. Estuve a punto de soltar una carcajada. ¿Eso fue lo que ella les dijo? ¿Que yo soy un controlador? ¿Acaso no lo eres?, preguntó Janet, aún grabando todo con su teléfono. La echaste a la calle, sacándola de su propia casa. Además, estás tratando de poner a su propia hija en su contra. Su hija decidió, por cuenta propia, quedarse a vivir conmigo, y esta es mi casa, no la suya. Así no es como funciona el matrimonio, afirmó la mujer pelirroja. Los bienes gananciales no se aplican cuando uno de los cónyuges comete adulterio. Terminé yo la frase por ella. Estoy muy seguro de que Mónica puede explicarles a la perfección todas las implicaciones legales del asunto. Ella es abogada, después de todo. El rostro de Mónica estaba completamente enrojecido por la ira, y también por la vergüenza. Estás siendo un vengativo, Jack. Esto no se trata de la ley. Se trata de hacer lo que es correcto. ¿Quieres hablar sobre lo que es correcto? Entonces hablemos de honestidad. De compromiso y de respeto. Ya sabes, todas esas pequeñas cosas que prometiste el día que nos casamos. La gente cambia con el tiempo, se entrometió Trent. Mónica simplemente ha evolucionado, más allá de tu estrecha definición de lo que es el matrimonio. Eso fue la gota que colmó el vaso. Di un paso hacia él, acercándome lo suficiente, como para que retrocediera por mero instinto. ¿Evolucionado? ¿Así llamas a acostarte con la esposa de tu compañero de trabajo? Jack, espetó Mónica enojada. No, seamos honestos por un momento. Tu novio cree que el adulterio es evolución. Yo creo que eso es simplemente ser un pedazo de mierda egoísta. Janet estaba prácticamente saltando de pura emoción, mientras su teléfono capturaba cada una de mis palabras. Todo esto, probablemente, estaría publicado en todas las redes sociales, en menos de una hora. Estás haciendo que esto sea mucho más difícil de lo necesario, dijo Mónica. Todo lo que queremos es tener una conversación civilizada sobre cómo debemos avanzar a partir de ahora. ¿Una conversación civilizada? Trajiste a todo un equipo de cámaras, a mi propio jardín delantero. Solo para emboscarme. ¿Qué tiene eso de civilizado? Estamos documentando todo tu comportamiento, para presentarlo en los procedimientos de divorcio. Me explicó la pelirroja. Queremos registrar tus amenazas, y toda tu agresión. ¿Cuáles amenazas? ¿Cuál agresión? He sido un completo modelo de autocontrol. Considerando que mi esposa invitó a su novio a cenar, y luego se mudó con su amiguita. En cuanto yo me opuse, miré directamente a la cámara del teléfono de Janet. Para que quede claro en el registro, no he amenazado a nadie en absoluto. Tampoco he sido violento. Ni mucho menos agresivo. Simplemente, me niego a ser el perdedor. Dentro de mi propia casa. Si hacer eso me convierte en el malo de la historia.
Entonces que así sea. El grupo de mujeres intercambió miradas de duda. Claramente, esto no estaba saliendo de la forma en que lo habían planeado. Nosotros solo estamos tratando de ser razonables, dijo Mónica. No, tú lo que estás haciendo es tratar de manipularme. Para obligarme a aceptar una situación inaceptable. Hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que quieres?, preguntó Trent. Los miré detenidamente, a cada uno de ellos por turno, a Mónica, con su fingida indignación moral. A Trent, con su típica sonrisa de superioridad, a Janet, con su teléfono en alto. Y a las otras mujeres, con sus miradas llenas de prejuicios. Quiero que se larguen de mi propiedad, dije en voz baja. Todos ustedes. Ahora mismo. Todavía no hemos terminado de hablar, protestó Mónica. Sí, ya terminamos. Caminé de regreso al interior del garaje, y presioné el botón, para cerrar la puerta automática. A través de la pequeña ventana, me quedé viéndolos discutir entre ellos. Durante unos cuantos minutos, antes de que, finalmente, volvieran a subir a sus autos. Y se marcharan del lugar. Mi teléfono sonó, casi de inmediato. Era Barb, mi vecina del otro lado de la calle. ¿Estás bien por allá, Jack? Parecía que tenías toda una asamblea, justo en el césped de tu jardín. Es solo Mónica, siendo dramática como siempre. Bueno, si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme. Tengo un bate de béisbol en casa. Y cero paciencia para las tonterías. Sonreí ampliamente, por primera vez en muchos días. Gracias, Barb. Lo tendré muy en cuenta. Después de que ella colgó la llamada, me quedé sentado en mi garaje. Rodeado por mis herramientas y por piezas de motocicleta, pensando profundamente. Sobre la naturaleza de los aliados y de los enemigos. Mónica, ya tenía a su pequeño ejército de facilitadores, personas que la iban a apoyar. Sin importar lo que ella hiciera, todo porque compartían su retorcida visión del mundo. Pero yo, tenía algo muchísimo mejor. Yo tenía personas a mi lado, que todavía entendían la diferencia entre el bien y el mal. Personas que aún creían firmemente en la lealtad y en el compromiso. Gente que nunca abandonaría sus principios morales, tan solo por el simple deseo de parecer progresistas o evolucionados. E iba a necesitarlos a todos ellos, para lo que se avecinaba a continuación. La confrontación final tuvo lugar en la gala benéfica anual. Organizada a favor del Hospital de Niños de Men, un evento que Mónica había estado planeando con mucho esmero, durante meses enteros. Antes de que nuestro matrimonio implosionara. Ella era miembro activo del comité organizador, lo cual significaba que no podía faltar a la cita. Sin dañar su reputación profesional, aún más de lo que ya estaba. Yo no debía estar allí presente. Mi invitación se había perdido misteriosamente en el correo, según las propias palabras de Janet. ¿Quién era la encargada de manejar toda la publicidad para el evento? Sin embargo, Mick tenía la solución perfecta para este problema. Mi sobrino es el dueño de la empresa de catering, me explicó con una sonrisa cómplice. Durante nuestra sesión de entrenamiento. Vas a trabajar en el equipo de seguridad, por esta noche. La gala se llevó a cabo en el lujoso Portland Harbour Hotel, un elegante lugar frente al mar. Donde las élites legales y empresariales de todo Men se reunían alegremente. Para firmar cheques deducibles de impuestos, y para darse palmaditas en la espalda. Felicitándose a sí mismos. Yo llegué temprano al lugar, vistiendo un traje completamente negro. Y llevando un auricular en la oreja, que me hacía lucir, muy oficial. Mónica se veía deslumbrante, con un vestido plateado, que probablemente costaba mucho más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Ella estaba atrayendo toda la atención, justo cerca de las mesas de la subasta silenciosa. Interpretando magistralmente el papel de la esposa afligida, cuyo marido la había abandonado cruelmente, durante un momento tan difícil. Trent rondaba muy cerca de ella,
cual guardaespaldas personal, pensando, probablemente, que la estaba protegiendo de mí. Janet también estaba allí, por supuesto, junto con los otros partidarios de Mónica, provenientes de la firma de abogados. Todos ellos habían formado un apretado círculo protector a su alrededor, susurrando entre sí y lanzándole miradas asesinas a cualquiera que se atreviera a hacer preguntas incómodas sobre su vida personal. Me mantuve oculto en el fondo, durante toda la primera hora, observando cuidadosamente la situación y esperando mi momento. El equipo de seguridad del hotel sabía perfectamente que yo estaba allí. El sobrino de Mick había respondido personalmente por mí, pero ellos no tenían la menor idea del porqué. En lo que a ellos respectaba, yo era, simplemente, un par de músculos adicionales. Por si acaso alguno de los adinerados donantes se emborrachaba demasiado y se ponía escandaloso. Los discursos de la noche comenzaron en punto de las 9. Varios líderes destacados de la comunidad subieron al podio para hablar fervientemente sobre la gran importancia de apoyar a los niños enfermos. Mónica estaba programada para hablar de último, debido a su cargo como presidenta del comité. Fue exactamente ahí cuando hice mi movimiento. Caminé sigilosamente hacia la parte trasera del gran salón de baile y encontré al técnico audiovisual del hotel, un chico en edad universitaria, que parecía estar totalmente aburrido de la vida. Es una emergencia, le dije con tono urgente, mostrándole rápidamente una placa de seguridad falsa que yo mismo había impreso en una copistería. Necesitamos revisar urgentemente el sistema de proyección en busca de algún software malicioso. Alguien acaba de llamar con una amenaza de hackear todas las pantallas. El chico me miró con evidente confusión, pero, de todas formas, me entregó la computadora portátil que controlaba las pantallas de toda la sala. No veo nada fuera de lo común, me comentó. Déjame echarle un vistazo rápido. Conecté una memoria USB que contenía cada una de las pruebas incriminatorias que yo había logrado reunir sobre la aventura de Mónica: correos electrónicos, fotografías, estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos de hoteles. Absolutamente todo lo que narraba a la perfección la sórdida historia de su doble vida. Parece que todo está limpio, le dije al chico, devolviéndole la computadora portátil. Fue una falsa alarma. Regresé tranquilamente a mi posición cerca de la pared, y me dediqué a esperar. Mónica subió al podio, recibida por un estruendoso aplauso del público. Ella lucía verdaderamente radiante, bajo el brillo de los focos de iluminación. Se veía en cada centímetro de su ser, como la mujer profesional y exitosa que había logrado superar la adversidad personal, para poder ayudar a los niños enfermos. Gracias a todos, por estar aquí esta noche, comenzó a decir. Como muchos de ustedes ya saben, esta noble causa es profundamente personal para mí. Cuando mi propia hija fue hospitalizada a causa de una neumonía grave, hace 3 años, pude ver de primera mano cuán importante es esta instalación médica para nuestra amada comunidad. La audiencia se estaba tragando cada una de sus palabras. Mónica siempre había sido una oradora sumamente convincente, capaz de dominar cualquier habitación, utilizando únicamente su presencia y su aparente convicción. La familia lo es absolutamente todo, continuó diciendo. Los vínculos que forjamos a diario, los compromisos que asumimos y la confianza que construimos. Estos son los verdaderos cimientos de una sociedad sana. Fue exactamente en ese preciso momento, cuando activé, desde mi teléfono remoto, la presentación que había cargado previamente en el sistema. Las grandes pantallas, distribuidas por toda la sala, se llenaron de repente con los correos electrónicos de Mónica dirigidos a Trent. Eran mensajes muy explícitos, que detallaban con lujo de detalles sus encuentros íntimos. Comentarios bastante burlones sobre mí, y planes meticulosos para futuras citas amorosas.
La audiencia entera ahogó un grito de sorpresa, y comenzó a murmurar, tratando desesperadamente de procesar lo que estaban viendo en las pantallas. Mónica se congeló en el podio por completo, y su rostro perdió todo su color en un instante. La confianza que construimos, dije en voz muy alta, desde la parte trasera de la sala. Es algo verdaderamente sagrado. Cuando esa confianza se rompe, cuando esos compromisos se abandonan por completo, entonces toda la base se desmorona. Todos los ojos de la sala se volvieron inmediatamente hacia mí, mientras yo caminaba por el pasillo central, en dirección al escenario. Mónica se aferró fuertemente al podio, como si fuera la única cosa en el mundo que la mantenía de pie. Damas y caballeros, continué, me gustaría hablarles un poco sobre los vínculos familiares. Y sobre el compromiso. Sobre lo que sucede exactamente cuando alguien decide que los votos matrimoniales son solo simples sugerencias. El equipo de seguridad comenzaba a moverse en mi dirección, pero estaban claramente confundidos. Después de todo, se suponía que yo era uno de ellos. Durante 18 largos años, dije, y mi voz resonó con total claridad. A través del sistema de sonido de la sala, creí ciegamente en la mujer que ahora mismo está parada en ese podio. Le construí un hermoso hogar, usando mis propias manos. Pagué sus estudios para que fuera a la escuela de Derecho. Crié a su hija, y siempre apoyé su carrera profesional. En ese momento, las pantallas ya estaban mostrando los recibos de los hoteles y los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. La evidencia presentada era tan abrumadora como innegable. Y a cambio de todo eso, continué relatando, ella decidió invitar a su amante a cenar en la mesa de nuestra propia cocina, y luego me pidió descaradamente que participara con ellos en sus fantasías íntimas. Toda la habitación estalló al instante, en un mar de susurros conmocionados y de exclamaciones de asombro. Mónica intentó hablar para defenderse, pero de su boca no salió ninguna palabra. Trent se estaba abriendo paso a empujones a través de la multitud, tratando de llegar rápidamente al escenario. Janet, mientras tanto, estaba tomando frenéticamente cientos de fotografías con su teléfono. Probablemente ya componiendo publicaciones para sus redes sociales sobre cómo yo estaba acosando a la pobre Mónica. Esto es un claro caso de acoso, gritó una voz desde algún lugar de la audiencia. No, respondí yo, con una calma inquebrantable. Esta es simplemente la verdad de los hechos. Esto es exactamente lo que sucede cuando confundes la amabilidad genuina con debilidad. Cuando confundes la paciencia de un hombre con simple estupidez. Llegué al pie del escenario y subí los escalones. Mónica se alejó del podio, retrocediendo asustada, mientras su vestido plateado brillaba intensamente bajo las luces del techo. Tú querías que todos aquí te vieran como a la pobre víctima, le dije, tomando el micrófono en mis manos. La pobre esposa incomprendida, cuyo marido cavernícola no podía manejar su reciente liberación romántica. Pero resulta que las verdaderas víctimas no mienten, no engañan, y tampoco manipulan a las personas a su alrededor. Las víctimas reales no destruyen por completo a sus familias, tan solo por el capricho de una simple crisis de la mediana edad. Las pantallas ahora mismo estaban mostrando una serie de fotografías que yo había tomado afuera del edificio de apartamentos de Trent, el auto de Mónica estacionado allí durante toda la noche, y ellos dos besándose apasionadamente en el vestíbulo. Se trataba de evidencia irrefutable de una relación oculta que había estado ocurriendo durante varios meses. Así que, y aquí la pura verdad, anuncié en voz alta, ante la audiencia atónita. Mi esposa es una simple adúltera. Su amante es un depredador cobarde que se especializa en perseguir mujeres casadas. Y sus amigas son un grupo de facilitadoras
Que creen ciegamente que la traición desleal es sinónimo de empoderamiento femenino. Trent finalmente logró llegar al escenario, con el rostro rojo, de pura rabia contenida. «Ya es suficiente», gritó furioso. Él me lanzó un puñetazo, exactamente de la misma manera en que lo había hecho en el restaurante. Pero, esta vez, yo estaba listo para recibirlo. Atrapé su muñeca en el aire, le retorcí el brazo por detrás de la espalda. Y lo obligué a caer de rodillas, justo enfrente de 300 de las personas más influyentes de todo el estado de Maine. Lo más gracioso acerca de los abusadores, dije directamente por el micrófono, mientras sostenía a Trent en una dolorosa llave de brazo, es que ellos solo eligen peleas que creen que pueden ganar. Pero a veces, calculan mal. La seguridad del lugar, finalmente se estaba acercando a nosotros. Pero yo aún no había terminado con mi discurso. Mónica quería tener una nueva vida, totalmente libre de las restricciones de un matrimonio y de un compromiso. Bueno, muchas felicidades por eso, cariño. Lo conseguiste. Solté a Trent, quien se alejó de mí, gateando torpemente, como si fuera un animal asustado. Mónica estaba llorando a mares ahora, con el rímel negro de los ojos, corriéndole por las mejillas. Mientras las enormes pantallas seguían mostrando, a la vista de todos, la contundente evidencia de su gran traición. Damas y caballeros, dije para terminar, espero de todo corazón que sigan apoyando activamente al Hospital de Niños. Ellos realizan un trabajo sumamente importante para la comunidad. Y de ninguna manera deberían sufrir, debido a los fracasos morales de una sola persona. Le devolví el micrófono a Mónica en sus propias manos, y salí caminando tranquilamente, bajando del escenario. El equipo de seguridad me siguió todo el camino, pero en ningún momento intentaron detenerme. Después de todo, ¿cuál era el punto? El daño a este punto ya estaba más que hecho. Al llegar a la puerta de salida, me di la vuelta, para echar un último vistazo al lugar. Mónica seguía parada allí en el podio, tratando, en vano, de salvar un poco de dignidad de entre los restos humeantes de su reputación. Trent ya no estaba a la vista por ningún lado, probablemente porque, a esas alturas, ya estaba metido en su auto, huyendo cobardemente de la escena. Janet y las otras amigas facilitadoras estaban todas agrupadas alrededor de Mónica, pero su apoyo ahora parecía ser completamente vacío, algo puramente performativo. La audiencia de la sala ya estaba comenzando a salir en fila, y todas sus conversaciones estaban bastante animadas, rebosantes de chismes jugosos y de fuertes juicios. Para el día de mañana, absolutamente todos, en la prestigiosa comunidad legal de Maine, sabrían la verdad sobre Mónica Morrison, y sobre su escandalosa aventura con Trent Blackwood. Mi teléfono volvió a vibrar, anunciando un nuevo mensaje de texto de Lily: papá. El vídeo de todo esto ya está por todo TikTok. ¿Te encuentras bien? Le respondí rápidamente: nunca he estado mejor, cariño. Estaré de vuelta en casa muy pronto. Mientras caminaba tranquilamente hacia mi auto, sentí algo muy especial. Algo que no había experimentado en muchos meses. Era paz. La gran guerra, finalmente había terminado. Y yo había ganado la batalla, no a través de la violencia, ni con actos de crueldad, sino usando simplemente la verdad pura y dura. Mónica había querido destruir nuestro largo matrimonio en público, así que, yo le había dado exactamente lo que ella había estado pidiendo a gritos. Todos ellos querían tener a un villano. Yo simplemente les acababa de dar el mejor espectáculo de todas sus vidas.